Bienvenidos nuevamente a este espacio de Proyectorio, en esta oportunidad con una nueva entrevista, tipo mesa virtual para compartir ideas con respecto a ideas, sistemas políticos, también de arte u otros tópicos que puedan interesar al receptor. En esta oportunidad traigo aquí como invitado a Jason Ramos, que es amigo mío, fuimos compañeros de clase. Y queremos tratar un poco sobre el tema de la emigración a otros países, puesto que él es venezolano, igual que yo, y ahorita está... ok. Él es venezolano, igual que yo, y en este momento está viviendo en Buenos Aires. Preséntate, Jason, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por aceptarla. A ti Simón, muchísimo tiempo esperando esta invitación a tu canal. Un canal que bueno, que yo he visto crecer de a poco desde que estás empezando en esto y me siento hasta ahora bastante orgulloso de ti por todo lo que has logrado hasta ahora. Un esfuerzo bastante que sé el esfuerzo que has hecho y que haces día tras día para que estés ahora en donde estés, ¿no? Falta mucho, pero estoy muy contento con todo lo que has logrado hasta ahora. Me siento muy orgulloso de ti, de lo que estás haciendo con tu canal. Bueno, sí, mi Muchas nombre es gracias. Jason Ramos, soy amigo de Simón de hace muchísimo tiempo. Nos conocemos desde hace cuánto, Simón, desde el 2010, 2011. Sí, Sí. 10 años Ujú. aproximadamente. A Sí, 10 años, sí. estudiamos juntos en el liceo, en bachillerato, nos graduamos juntos y bueno, amigos de toda la vida, compartimos muchos hobbies, el fútbol, la música, la guitarra, muchas cosas que siempre hemos compartido y siempre hemos tenido esa, esa empatía mental, ¿no? Uno del otro de pensar de alguna manera u otra de la misma forma. Y Sí, bueno, y hemos compartido temas, sí. yo soy un joven inmigrante que salió de Venezuela con su novia y aquí en otro país ejerció su vida o se dependizó, por decirlo así, aunque ya era una persona independiente, pero aquí fue que me mudé a un departamento con mi esposa, tuvimos a nuestro hijo acá, formé mi familia en este país, ¿sabes? Tal cual como cuando te toca salir de la falda de tu hogar materno o paterno y te Exacto. independizas, ¿no? Aquí fue donde lo logré. Aquí fue donde pude hacer esa transición o dar ese paso. Claro. Y me llama la atención puesto que tú eres parte de esos más de 4 millones de venezolanos que han emigrado, ya sea para Perú, ya sea para Chile, ya sea para Argentina, incluso Europa. Y hay demasiadas historias, demasiadas experiencias. Unos han emigrado de repente, una cuestión repentina por la situación del país. Y eso es lo que quiero llevar a colación con las preguntas que van a ir surgiendo en esta conversación, que más que una entrevista es un podcast, un conversatorio entre amigos. Y exacto, y en eso me llama la atención con lo que estás diciendo sobre la emigración argentina. ¿Cómo fue esos primeros meses? ¿Cómo fue el impacto? ¿Hay demasiados mitos o hay una realidad tras ello sobre la estigmatización del venezolano en el exterior? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? Claro, mira, la estigmatización, o sea, el estigma o la etiqueta que tenemos los venezolanos eh, es a causa, creo yo, de que en términos generales, ¿no? Hablando como que de manera general, eh, el dicho popular que es que por uno pagan todo, ¿sabes? De que por más cosas Ok. buenas que hagas, siempre van a ver las cosas malas que haces. ¿No? O sea, tú puedes hacer 100 cosas buenas, pero haces una cosa mala y por esa cosa mala es por la que te identifican o por la que te estigmatizan o por la que te ponen una etiqueta, ¿no? En, con respecto a los venezolanos, por lo menos en América Latina, ha sido un poco complejo esta situación, o vamos a llamarlo de una manera un poco más directa, esta xenofobia, ¿no? Que no es secreto para nadie, que ha existido y que existe en el día de hoy. Pero en Latinoamérica hay cosas o sea, hay diversos panoramas dependiendo del país al que tú vayas a emigrar. Por lo menos en mi caso, que emigré para Argentina, la cultura como tal o la idiosincrasia del argentino es muy similar a a la del venezolano. Y por este motivo,
hay como que más empatía en cuanto a las dos nacionalidades. En mi caso, que bueno, yo llegué a Argentina al principio del 2020, en febrero del 2020, y en Muy bien. marzo, o sea, en un mes, en menos de un mes, yo llego aquí el 28 de febrero del 2020 y el 19 de marzo colocan cuarentena estricta. O sea, yo me traje el COVID para Argentina, por decirlo de alguna manera. Y la transición fue completamente distinta. Tal vez no ha sido la misma experiencia de un venezolano que emigró hace 2 años o hace 3 años, que llegó a otro país y tuvo la capacidad de poder encontrar un trabajo rápido, de poder hacer cosas mucho más rápido. Pero bueno, mi caso fue muy particular. Me vengo a Argentina, llego con una pandemia, mi esposa estaba embarazada, cuando llegamos a Argentina viajamos con mi esposa embarazada, Un un embarazo embarazo de en por medio, invierno, ok. un embarazo por medio, el niño nace en invierno, en pandemia, con frío, un país completamente nuevo, ¿sabes? Cierto cúmulo de cosas que hicieron de que los primeros meses, que es lo que tú me estás preguntando, como tal, no hayan sido lo más idóneo o lo más propicio Ok. para empezar como inmigrante en un país. Obviamente, cada persona tiene diversas experiencias, diversos panoramas, ¿sabes? Hay muchas personas que llegan en blanco, ¿sabes? Que llegan sin saber qué hacer, que los recibe un familiar, los recibe un amigo y llegan sin saber qué hacer. Hay otras personas que ya tienen una noción. Hay otras personas que ya llegan con un trabajo. O sea, todas las realidades no son iguales. Lo que sí es real es que todos somos migrantes, ¿no? Que todos estamos huyendo de un país el cual no otorga seguridad de vida, seguridad social, medicamentos, medicina, salud, este tipo de cosas que no te ofrece una calidad de vida. Calidad de vida. Entre tantas cosas, Argentina no es el mejor país del mundo tampoco, ¿no? No me mudé a Suiza. Ojalá me hubiera ido a Ok. Suiza. Pero entre tantas cosas, yo veo en la actualidad Argentina como una Venezuela del 2008, 2009, se podría decir, que tenía sus ciertos declives, con el presidente de esa época, pero que de alguna manera aún existía, no sé, por lo menos salud. Ponte tú, o sea, podrías ir a un Ajá. hospital y te podrían atender. Recuerdo yo particularmente que en esa época mi mamá tenía una complicación médica, algo un poquito delicado, y se lo pudo tratar en el Hospital Universitario de Caracas. Se lo pudo tratar, y la intervinieron quirúrgicamente y se pudo curar, ¿me entiendes? Se pudo sanar. Entonces, Sí. esa Venezuela más o menos del 2008 es como yo logro identificar a la Argentina de la actualidad, que tiene sus cosas políticas, la inflación va cada día un poquito más fuerte, pero de alguna manera tiene ese sustento, ¿no? Aún puedes como que usarlo como escalón. Yo quisiera adentrarme un poquito más adelante sobre, ya que tocaste el tema de Argentina, también la comparación, ya lo acabas de adelantar, que parece como una Venezuela de 2008, y con respecto a otros sistemas políticos de hace décadas atrás. Pero antes de entrarnos a ese segundo bloque, me llama la atención algo de que cuando llegaste quedaste como que medio en blanco. Hay personas que quedan como que medio en blanco cuando emigran al país de repente sin un plan en mente. Cuando ibas a viajar los meses anteriores, ¿cuándo fue que recibiste la noticia? ¿Fue un mes anterior, 6 meses antes o fue un de repente? Eso lo pregunto porque en eso pudo influir el impacto para la mentalización de que, bueno, ya no será Venezuela, tengo que moverme, y aquello. ¿Cuál fue ese lapso de tiempo para mentalizarte? Mira, en sí lo que nos determinó irnos de Venezuela fue el hecho de que Alejandra hubiera quedado embarazada. O sea, de que mi esposa hubiera quedado embarazada. Fue Ok. una de las razones, fue una de las razones principales por la cual
tomamos la decisión de irnos ambos de Venezuela, justamente por esto que estoy platicando. Que sí, en Venezuela hay muchas personas que quedan embarazadas y dan a luz y normal, pero como te digo, no todos los casos son iguales. Una de las razones principales por la que nos vinimos a Argentina fue por el hecho de que mi esposa quedó embarazada, ¿no? Que Alejandra quedó embarazada. Y sí, como te estaba diciendo, que en Venezuela hay mujeres que igual quedan embarazadas, pueden dar a luz y todo esto. De hecho, mi hermana quedó embarazada en Venezuela cuando yo me vine para acá y dio a luz en Venezuela y gracias a Dios, todo bien, todo normal. Dio a luz en un hospital público en Guatire, pero todo bien, todo normal. Gracias a Dios pudo Ok. hacer. Pero como te decía, no todos los casos son iguales. Alejandra ya tenía una fuente de trabajo en Venezuela, trabajaba para una empresa española con una contratista que estaba en Caracas y ganaba en dólares. En ese entonces ganaba 180, 210 dólares más o menos aproximadamente cuando nos vinimos. Ella pidió permiso en el trabajo, mira, necesito una semana porque voy a viajar. En el trabajo le dieron permiso, entendieron. Para el trabajo fue mucho mejor. Alejandra era la coordinadora. Le dieron permiso, un mejor país, con una mejor conectividad de internet y todo lo demás. Accedieron en el trabajo, perfecto. Nos venimos para acá y en este tiempo que te estoy diciendo, que prácticamente llegué en blanco sin saber qué hacer por la pandemia, ella era la que estaba trabajando. Yo, mientras tanto, sabes que soy barbero también y que puedo hacer mil y un cosas, no me detengo por nada. Y Ok. estaba trabajando de barbero que sea a domicilio. De hecho, antes de que dieran la cuarentena, yo encontré un trabajo en una barbería en Buenos Aires capital y duré nada más 4 días porque cuarentena radical y cerraron Nadie se todos afeitó. los establecimientos. Nadie se afeitó, no podía trabajar, todo el tema y lo demás. Al era la que estaba trabajando, tenía mucha presión del trabajo y tanta presión del trabajo le dio una subida de tensión y eso le generó una preeclampsia. Eh, es como que te digo, ¿no? Se nos complicó el embarazo de Alejandra, o sea, su salud se complicó por tanta presión que había, una pandemia, era la coordinadora de ese servicio en el cual trabajaba y se nos complicó el embarazo. En Venezuela, ¿dónde, en qué parte, en qué lugar podríamos atender algo así? Un panorama médico así. No en todos sitios, en una clínica privada y la cantidad de plata que se iba a gastar allí era absurda, ¿no? Entonces aquí públicamente pudimos que Alejandra, excelente, Vale. la trataron muy bien, el niño nació muy bien, el niño duró un mes en incubadora entero porque nació de 31 semanas, nació prematuro de 7 meses, estuvo un mes en incubadora, y sabes, eso nos ayudó. Y ahí fue donde yo como que me di cuenta, en Venezuela jamás pudiéramos haber hecho esto. Gracias a Dios que tomamos la decisión de emigrar y que diste luz acá. Porque en Venezuela o te hubieses muerto tú, o si hubiese muerto el niño, o si hubiesen muerto los dos. De alguna forma, ok, de alguna forma, ¿esto te diste cuenta fue ya en pleno nacimiento o ya lo previste? Es decir, después sacaste la conclusión como que los hospitales y el consumo de Venezuela. Ok, Ya lo tenía previsto, claro, yo ya lo tenía previsto y como te menciono, es como que volví a caer en cuenta, caí en cuenta y que tomé una buena decisión, o sea, tomamos una buena decisión en el momento de venirnos para acá porque en Venezuela no hubiéramos podido haber hecho esto, ¿me entiendes? sí. Y es como te digo, o sea, no todas Ujú. las circunstancias son las mismas, no todas las circunstancias de los migrantes son iguales, como te mencioné, no todos igual, no todos los mismos, no todos tienen la misma capacidad económica, unos migran con lo justo, unos migran de mochileros. Yo migré con Alejandra con una agencia, con unos cronogramas de vuelo,
y una cosa, con una ruta mixta, una ruta en parte por Brasil en tierra, otra ruta por avión. O sea, tuvimos la capacidad económica, por así decirlo, de poder cubrir con eso. Sin embargo, no era la más cómoda. Es una de las más asequibles para una clase normal, para, digamos, una persona normal. Ok, ok, y el tema del trabajo, ok, dime, sí. No, bueno, el tema del trabajo también, el retorno retrasa un poquito, pero el tema del trabajo, contaste que ibas a empezar, ya que me imagino que no tenías papeles, eso me lo estarías contando más adelante, y cuáles serían como que los primeros trabajos de un inmigrante, cuáles son los trabajos que uno debe de apuntar como para salir a la semana ya con un ingreso para los 15 días posteriores. Porque, ok, también está el tema contexto de pandemia y los trabajos físicos se reducen. Eso lleva a una forma de pensar en la parte del internet, las páginas web. ¿Cómo has manejado eso? ¿Cuál fue el panorama cuando en ese primer mes, modo trabajo? Claro, claro, mira, como te dije, respondiendo primero una parte de tu pregunta, no existe un trabajo en específico. Lo que tienes que saber es cualquier oficio. Si vas en cero, si tú vas a mudarte de un país en cero, es muy importante que aprendas cualquier oficio. En mi caso, tengo el oficio de barbero, ¿no? Es algo que estudié en Venezuela, que practicaba en Venezuela, que en Venezuela trabajé algún tiempo de esto. No es la única cosa que sé hacer, pero Ok. era un oficio sustentable porque la barbería es buena, ¿no? Y o sea, no venimos para acá. Yo tenía un fondo de dinero de unos $200 aproximadamente, 200, sí, como $250 aproximadamente un fondo que yo tenía. Bueno, esto va a ser un fondo, ¿vale? Que le dije a mi esposa, hasta que yo encuentre un trabajo, ¿no? Como que si para comprar comida el primer mes, porque me recibió un primo, comprar comida el primer mes, comprar una camita, un colchón, Estar eso fue lo que mentalmente hicimos. tranquilo. Para estar mentalmente tranquilo mientras que yo no conseguía empleo, ¿no? La manera en la que yo conseguí empleo, y si quieres ahorita buscas en Google Maps, yo no vivo en capital Buenos Aires. O sea, Buenos Aires se divide en Cava, que es como el área metropolitana de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires. Existe una autopista que se llama General Paz que divide la capital de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Yo estoy a 1,5 kilómetros de esa autopista que divide Buenos Aires provincia y Buenos Aires capital. Ok. Yo vivo en una localidad que se llama 3 de Febrero, este, de provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo, la manera en la que encontré ese trabajo fue la siguiente. Yo agarro un tren que pasa por aquí cerca, una estación de tren que me deja a 15 minutos de una estación terminal que se llama Federico Lacroze. Y esa estación Federico Lacroze hace transferencia con la línea B del subterráneo de Buenos Aires capital. Entonces, yo fui de Ok. provincia a capital. Llegué a Federico Lacroze, que ya era capital. Me bajo en esa estación y en Buenos Aires existe una avenida que se llama Corrientes. Avenida Corrientes es una de las avenidas principales en Buenos Aires. Y yo caminé desde Federico Lacroze hasta una parte de Buenos Aires que se llama Once, que es como por decirte la Hollada, para ponerte una comparación En concreta. Venezuela. Ujú. En Venezuela, exacto. Imagínate que sería caminar aproximadamente desde, podría decirte, desde la California a Sabana Grande, de la California a Plaza Venezuela aproximadamente. Caminé Del este al centro. ponte algo así, no sé, tal, capaz sea menos, pero caminé bastante, duré caminando 1 hora y media, 2 horas Sí, prácticamente. eso. En toda esa avenida Corrientes hay 101 cantidad de barberías.
caminé toda esa avenida Corrientes preguntando barbería por barbería si estaban solicitando algún barbero para trabajar. Yo invertí en una maquinita una máquina de profesional de afeitar, me costó económica, porque yo me traje una de Venezuela, pero el voltaje aquí es de 220, y ese voltaje que yo me la traje la máquina era de 110, no me funcionaba aquí. Del fondito que tenía, compré una máquina, me llevé mi máquina en mi bolso, mis utensilios, mis tijeras, mis peines, mis cosas, mi capa, y yo voy a salir a buscar trabajo. Y dicho y hecho, encontré trabajo, pero tuve que caminar todo ese trayecto preguntando de barbería en barbería. En la mañana, lloviendo, porque otra cosa que estaba lloviznando. Y para poder encontrar un trabajo. Encuentro un trabajo, un señor peruano, al cual le agradezco muchísimo por la oportunidad que me dio. Un señor peruano, sí, mira, sin ver fotos mías de mi trabajo, sin ver nada, en casi todas las barberías que pregunté, muéstrame fotos de tus trabajos. Tenía muy pocas fotos, yo afeitaba a mi primo y le tomaba fotos y se la mostraba, mira, este es mi trabajo, tal y cosa. Bueno, no, mira, pásate y dame tu WhatsApp y yo te escribo, ¿sabes? Como quedándome bola. Ah, bueno. Nosotros te llamamos, ese es el nosotros te llamamos. Ujú. Yo te Sí. aviso, tranquilo que yo te aviso. Y yo te aviso es que hasta el sol de hoy no me llamaron más. Pero bueno, ese señor Ok. peruano me dio la oportunidad de, ¿sabes? Encontré trabajo a la segunda semana que me vine. De no haber sido por la pandemia, me hubiera ido mucho mejor. Consigo el trabajo a los 5 días que consigo el trabajo, colocan la cuarentena radical y me quedo sin trabajo, me quedo sin empleo. ¿Me entiendes? Y bueno, de Sí. ahí en adelante fue mucho más heavy, gracias a Dios que tenía ese colchoncito de dinero y que Ale también estaba trabajando, que por eso fue que nos sustentamos allí. Ok. Me llama la atención cómo de una forma pudiste encontrar, pero bueno, el contexto pandemia, como tú me estás diciendo, cada caso es como que algo distinto y hay que como adaptarse. Sí, sí. Mira, aquí como a ti te gusta mucho también el tema social, político, que ya lo tocaste al inicio de la entrevista, quisiera saber tu opinión sobre los contrastes que hay al vivir en otro país, en otra cultura como es Argentina, con el contraste de Venezuela, en el sentido de los fallos y las virtudes de este país, de Venezuela. También, por ejemplo, el tema de la viveza criolla, los malos hábitos, también las potenciales eh, logros o los potenciales que puede llegar a este país, Venezuela, a pesar de la crisis, y cómo puedes salir de ella, según el punto de vista que estás viendo en este momento, lo que estás viviendo con Argentina, que te está recordando de la Venezuela de 2008, que todavía no había tocado a fondo. ¿Cómo has visto eso? Claro, mira, digamos que existe una nostalgia, como te estoy mencionando, existe una nostalgia al pensar la potencialidad o la potencia que tiene Venezuela con respecto a un desarrollo de todas las maneras. Existen muchas, y para nadie es un secreto, o sea, tratar de decir de lo que yo te voy a explicar ahora, decir que sea un cliché, que sea algo, es completamente absurdo porque es realidad. Venezuela tiene A ver. mucho fuerte, tiene mucho fuerte en muchos ámbitos. ¿Qué pasó? Que en el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela se centralizó en una petróleo dependencia. El Ok. sustento de Venezuela era el petróleo, teniendo aún múltiples recursos por explotar. Minería, turismo, eh, hermano, muchísimas cosas, ¿sabes? Venezuela es un país muy rico en diversos aspectos y, como te digo, da nostalgia saber la capacidad que tiene Venezuela para salir adelante y el desarrollo que se le puede dar y que no se hace. En parte, Venezuela ahorita lo que está pasando, creo que es una bofetada en la cara necesaria a la sociedad. No me alegro por lo que Ok. pasa en el país, no me alegro por lo que está pasando,
pero era una bofetada necesaria para la sociedad. Te explico por qué. A ver. Porque nosotros desconocemos muchísimo el potencial que tiene Venezuela. Y la mayoría de la población venezolana desconoce el potencial que tiene el país en el cual vive. O sea, las personas que nacieron, que muchas de las personas, no digo que todas las personas, no, pero muchas personas que nacieron en nuestro país, y creo que pasa también con otros países, desconocen el potencial y la riqueza que tiene Venezuela. Desconocen, o sea, ignoran. Son personas ignorantes, no ignorantes de forma peyorativa, sino ignorantes de que desconocen el potencial que tiene su país. Muchas personas desconocen el potencial que tiene Venezuela en todos los ámbitos. Potencial ganadero, tenemos un llano extenso, potencial agrícola, potencial turístico, potencial minero de oro, níquel, carbón, plata, ¿sabes? Tenemos muchísimas reservas en Guayana de múltiples minerales. Turismo, playas hermosas, Los Roques, Margarita. Tenemos la fuente eléctrica del mundo, ¿sabes? Que es el rayo del Catatumbo en Maracaibo, la fuente de energía eléctrica natural más grande del mundo, que el relámpago del Catatumbo es algo que prácticamente genera el 70 y pico % de ozono en el mundo. ¿Me entiendes? Si se creara una planta que canalizara esa energía y la distribuyera, tendríamos para iluminar a América Latina entera. Si se canalizara eso, ¿me entiendes? Si esa energía se canalizara, así como los paneles solares que atrapan los rayos UV del sol y los convierten en energía. Tal cual. Okay. Si se desarrollara algo así similar, o sea, son múltiples las cosas que tiene Venezuela para salir adelante que se desconoce. Llega esta propuesta de Hugo Chávez al país con lo que ya conocemos, con una reforma de la Constitución, con un modelo muy intrínseco, muy arraigado a la separación y al odio. Y bueno, pasa lo que pasa en Venezuela, uno de los países más fuertes de petróleo, Venezuela con la mayor reserva de crudo en el mundo, produciendo millones de barriles de petróleo semanales, con un barril de petróleo en 140, 160, 180 dólares un barril de petróleo, en el momento en el que Venezuela pega después del paro petrolero del 2002 en Venezuela, 2001-2002, que había un paro petrolero, en el 2004-2005 creo que se dispara nuevamente el precio del petróleo a 140, 150 el barril de petróleo, produciendo millones de barriles de petróleo al mes. ¿Y dónde se vio ese dinero? ¿Dónde está invertida esa plata? ¿Me entiendes? A pesar de que el gobierno de Hugo Chávez desarrolló una dependencia petrolera económica, que era el motor principal de Venezuela en ese entonces, en esa época, no desarrolló otras cosas que por su pensamiento y su ideología política de que todo él lo tenía que manejar. Sí, me quiero parar en ese punto porque estamos hablando ya con respecto al sistema socialista, que es como que también ver un poquito el contraste de los sistemas políticos y quizás para las personas que vivan afuera del país le podrían quizás quedar con esa incertidumbre que cómo puede ser posible que un sistema ya que ha sido comprobado que no se adapta a este siglo o a esta contemporaneidad como el sistema socialista, cómo puede ser posible que la gente lo pueda elegir. De repente sea por el famoso discurso populista o que juega con las necesidades, pero aún así, fíjate lo que estabas diciendo, que por ejemplo el expresidente Hugo Chávez, aunque estaba haciendo un petroleocentrismo, valga el invento de la palabra, estaba tratando de hacer misiones sociales y estaba tratando de hacer proyectos y la unión de Latinoamérica y todo ese tipo de cuestiones, pero nunca se dejó de depender de eso. Entonces, eso también impacta en la mentalidad del venezolano porque están proyectos sociales que prácticamente son regalías al pueblo, proyectos de casa, proyectos de vivienda y
eso pudo también impactar en la elección o la perpetuación del sistema socialista por más de 20 años, incluso hasta la actualidad. Pues, la gente no se explica, es decir, hay todavía chavistas haciendo elección ahorita. Entonces, oye, existen los chavistas todavía. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el punto de vista en ese aspecto? Ignorancia. No hay otra palabra. Ignorancia. No hay otro adjetivo calificativo que defina a esas personas que aún eligen a ese modelo político. Ignorancia. Yo, Comprendo. honestamente, me considero una persona apolítica. O sea, la política no me gusta, pero la comprendo y la puedo entender. Tal vez no de una manera política, pero sí la puedo entender y comprender de una manera social. La comprendo y la entiendo como la debería entender una persona con capacidad votante. ¿Me Ok, explico? sí, ¿Qué sí. sucede? Muchas personas ignorantes, las cuales sus votos cuentan. Son ciudadanos, tienen una cédula que certifica que nacieron en ese país, por ende sus votos cuentan. El modelo socialista es un modelo que ataca, por decirlo de alguna manera, a esos sectores más populares que no es un secreto para nadie, no solamente pasa en nuestro país, que en múltiples países la clase más baja es la clase más ignorante. ¿Por qué ignorante? Porque no tienen acceso a una buena educación, por así decirlo, no tienen una idiosincrasia, digamos, no idónea, ¿me entiendes? O sea, como que tienen otra manera de ver la vida, tienen otra perspectiva de ver la vida, ¿sí? Eso Una ya es perspectiva de un corto tema plazo. social, exacto. Eso ya es un tema un poco social. Digamos que no tienen la capacidad cognitiva de comprender eh, el peso que genera un voto, ¿sí? Se Ok. puede, se puede decir así. No están conscientes del peso que genera dar un voto a alguien. Son personas que desconocen eso y que ignoran eso. Y es ahí donde se enfoca un modelo socialista, en atrapar a esa gran mayoría de la población. Porque ¿qué es lo que pasa? Y qué es lo que es triste, que en los países de tercer mundo, esa es la mayoría de la población. No todas las personas son clase media alta, clase súper alta, ¿no? La mayoría de los países este, infradesarrollados son clase baja. Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, o sea, la mayoría o sea, si tú analizas un censo, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas son clase baja. De hecho, fíjate que Venezuela tiene 30 millones de habitantes, por darte un ejemplo. Yo recuerdo unas elecciones con las que Chávez decía 10 millones de votos por el buche. Sí, Sí, por por ¿Recuerdas? 2006. 2006. Y el tipo ganó con 4 o 5 millones de votos, no recuerdo bien. 5 versus 4, 500, algo así. Algo así, ¿verdad? O sea, la diferencia fue muy Ujú. mínima. Y fíjate Sí. que la capacidad que según el CNE, la capacidad votante fueron de, redondeando la cifra, 10 millones de personas que fueron a votar. Correcto. Sí. Habiendo 30 millones más de personas. O sea, ponte tú que en esa época habían 25 millones de habitantes en Venezuela. El otro 15%, niños, ponte tú que 5 millones sean niños, algo así por el estilo, 10 millones de personas más. ¿Dónde están esos votos? Esas cosas. O sea, no todas las personas tienen la capacidad cognitiva de saber el peso que otorga dar un voto a una persona. Y personas, como te digo, ignorantes y conformistas que se conforman a que le den una caja de comida, que le den plata por el gobierno,
que la misión está Madres del Barrio, que le daba plata a las señoras, a las niñas, a las carajitas, a las chicas que salían embarazadas, le daban plata por cada cantidad de embarazo que tenía. ¿Me entiendes? Ese es el modelo socialista y por eso es que sigue existiendo reelecciones a esos modelos, falsas promesas, la ignorancia de saber qué es lo que realmente le conviene a un país. Mira, yo no me considero una persona ni socialista, ni capitalista, ni nada por el estilo, ¿no? Pero estudios certifican y corroboran de que el modelo capitalista, por bueno o por malo que sea, es un modelo que funciona. O sea, es un modelo económico, social y político que funciona. De alguna manera u otra funciona. Siempre tiene que haber un equilibrio porque todo en exceso es malo, ¿no? Un equilibrio y un peso. Okay. ¿Qué sucede? Comparándolo un poco con Argentina, que creo que es allí tu pregunta como tal, porque en 2019 gana Alberto Fernández, que es candidato de izquierda, que su vicepresidenta es Kirchner. La expresidenta de izquierda de Argentina, ¿no? Qué bueno, que los Kirchner con Chávez, uña y mugre, Lula da Silva, ¿sabes? El ALBA, ¿no? Como lo llamó Chávez. ¿Y qué pasa? Gente hastiada de un sistema de derecha corrupto, por así decirlo. Dicen que Macri fue corrupto, no me consta, no sé, no viví aquí cuando Macri estaba aquí, que era el presidente antes de Fernández. Pero bueno, gobiernos de derecha corruptos. Todos los políticos, todos los gobiernos roban, todos son corruptos, todos, o sea, cualquier político te va a robar. No hay un político que no lo haga. Hasta ahora, que me parte un rayo, si es mentira, no sé, no conozco tanto de historia ni de política, pero cualquier político roba. Okay. Y bueno, personas cansadas y hastiadas de un modelo de derecha corrupto van nuevamente a un modelo de izquierda corrupto. No me funcionó bueno, reelijo a este para ver cómo me va. O este para ver cómo me va. O, ¿sabes qué pasa? Argentina es la capital mundial del feminismo. Existía una señora que se llama Eva Perón, esposa de un presidente argentino hace tiempo, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Perón. La señora se convirtió en la primera dama y defensora de la mujer aquí en Argentina. La señora luchó en el momento por como que por las mujeres, ¿no? Por los derechos de las mujeres. Sé que fue por 1950, por los 50, 60, por ahí fue la cosa. Okay. Y se creó como que esa cultura, ¿no? Ese empoderamiento femenino, que no está mal, está súper bien, está muy bien, pero mi perspectiva, no sé si es la totalidad, si es la realidad, mi perspectiva piensa que eso se fue tornando a algo populista, a algo como que de izquierda, ¿no? A ese pensamiento radical de que el patriarcado es el capitalista, de que el capitalista es el patriarcado, ¿me entiendes? Entonces por ahí se entremezcló las cosas, ok, entiendo. las cosas, no, porque sí, dicen que el patriarcado es el capitalista y la cosa. Y bueno, por ahí esa ideología populista y socialista es de la que de alguna manera u otra tiene peso acá en Argentina. Más que nada, creo yo, es mi manera de ver la cosa, de que podría decir de que por ahí se religió a este modelo político. De hecho, Maradona era de izquierda. De alguna forma u otra, el socialismo se adentra mientras hay una situación de disgusto del pueblo ante un sistema político, porque eso fue igual aquí en Venezuela con la Cuarta República. Tanto tiempo entre un complot entre AD
y Copey durante 40 años, entonces obviamente la fatiga del pueblo exige otros cambios. Básicamente se aprovecha, me imagino, el sistema político socialista a nuevos cambios, entonces viene Chávez y entonces se crea una figura incluso tipo Mesías, tipo Salvador, y eso prácticamente es como que lo que juega puede ser estos sistemas políticos que quieren llevar al pueblo al límite para que la famosa frase de te parto las rodillas, te presto, te doy las amuletas y de paso pido que me las agradezcas. Bueno, exactamente, justamente eso es de lo que se aprovecha, de lo que se aprovecha Chávez, ¿no? Del cansancio de un país molesto. Esto fue lo que aprovechó Chávez, ese disgusto de la población, ¿verdad? Por esa disputa política entre Acción Democrática y Copey, aprovecha ese disgusto del pueblo, aprovecha la ignorancia y aprovecha las ansias de que el pueblo tuviera algo nuevo. Tres panoramas, ¿no? Primero, un pueblo cansado de tanta disputa política. Segundo, un pueblo que desconoce y que la gran mayoría del pueblo es de clase media baja, clase baja. Tercero, perdón, le dice al pueblo lo que quiere escuchar. Es como que te digan a ti que tú estés viviendo en la calle y estés viviendo en la calle y te digan, hermano, mira, sé que estás en la calle, yo te voy a ayudar, te voy a dar $20,000 para que puedas salir adelante. Toma estos $20,000, son tuyos. Haz con ellos lo que te dé la gana. Tú por la necesidad y el desespero los aceptas. Es como que le vendiste tu alma al diablo, por así decirlo. Okay. Sin saber sin saber la intención de por qué esa persona te ayudó. ¿Me entiendes? Sin saber realmente el propósito a trasfondo. Claro, entonces, tú por la desesperación, el factor humano influye en cada decisión que tomamos. Somos humanos y nos equivocamos. Tomamos decisiones buenas como decisiones erróneas. Y obviamente Chávez iba a ganar en el 98. O 98, 99, no recuerdo. Obviamente iba a ganar. Ganó y se acabó, hermano. Se acabó lo que se daba. Sí, tenemos la historia que tenemos actualmente. Sí, de hecho, múltiples personas, Betancourt, ¿cómo se llama este señor? Que hay una entrevista por ahí rondando de él, que no recuerdo, que dijo todo lo que iba a suceder con Chávez en esa época, si lo elegían. Rafael Primero lo Caldera. dijo el presidente, Rafael Caldera lo dijo, pero otra persona que se llama Betancourt, que apellido es Betancourt, no recuerdo el nombre, pero un venezolano, que no sé si era escritor o político, no recuerdo muy bien, sé que el apellido era Betancourt, dijo exactamente lo que dijo Caldera en ese entonces. Van a privatizar, van a expropiar, van a eliminar la empresa privada, van a eliminar la propiedad privada. O sea, dijo todo lo que el gobierno iba a hacer, porque era un modelo que se venía, primero, Cuba. Segundo, bueno, Corea del Norte, China, Rusia con Putin. O sea, que en ese entonces ya existían esos modelos y esos pensamientos que vienen a raíz de la Unión Soviética, que eso ya más historia, ¿no? Eso ya no vamos ya para atrás, y esa viene que sí, de Stalin, esos pensamientos de izquierda y todo esto, ya es un poco más como que a encontrar el origen de dónde nació esta ideología. Hitler, ¿sabes? El socialismo, la cosa, todos somos iguales y tal. Y bueno, nada, ya sabían como que lo que se iba a presentar. Ellos tenían la suficiente capacidad cognitiva para entenderlo. ¿Qué sucede? Que en esa época, lastimosamente, la tecnología no había avanzado tanto. Y no habían tantos medios de divulgación y de comunicación como lo existen ahora. Porque yo te escribo un mensaje por teléfono, te envío un mensaje y te digo, Simón, está pasando esto, y te llega en instante. Tú ves lo que sucede al instante, ¿no? En línea, lo puedes ver. En ese momento, hace 20 años atrás, la tecnología no estaba tan avanzada, había mucho más de conocimiento de la población. O sea, todo el panorama... Dependíamos de 3 medios de comunicación y así.
Sí, o sea, todo el panorama favorecía a que ese modelo político llegara al país. Por mala suerte llegó. Fíjate que después la ley resorte, que no tenían libertad de expresión, los reporteros no podían hablar de política ni en canales de televisión, ni en emisores de radio, ni nada por el estilo. Acá en Argentina sí se ve muchísimo esto. Te voy a decir la palabra porque es como lo dicen aquí. En los medios de comunicación putean al gobierno, o sea, le dan con todo. Aquí sí no hay ley resorte con esto. Sí Oye, le dicen, aquí sí, en tanto emisores de radio como en canales de televisión, y antena abierta, o sea, canales de televisión abierta. claro. Claro, me llama mucho la atención el hecho de que el sistema socialista usa el método del regalo. Precisamente cuando a la persona se le regala, y no es por meritocracia, se la paga quizás los talentos o la capacidad por ella misma de poder, ya sea producir, crear una empresa. Entonces, claro, atenta contra la propiedad privada desde el pueblo. El hecho de que la persona no crea su propio emprendimiento o su propia idea de negocio, eso a la larga no va a crear ninguna idea para una empresa. Entonces, una mentalidad de dependencia del patriarcado, del Estado, curiosamente es lo que estaba acusando la esposa de Perón, según lo que me estabas contando, hacia el capitalismo, pero implícitamente el socialismo hace lo mismo, en el hecho de que, bueno, soy papá o soy mamá de Estado y yo te doy todo, mientras yo me apodero de todos los poderes, judicial, político, etcétera. Tal cual, así mismo, así mismo. De hecho, Sí. sabes que Corea del Norte y Corea del Sur se dividen después de la separación de la Unión Soviética. Una parte, Ajá. Corea del Sur le pertenecía a Japón y Corea del Norte le pertenecía, no sé si a Rusia, a algún país le pertenecía. Y ellos arman todo un parapeto, o sea, colocan a alguien ahí, a Kim Il-sung, Kim Jong-un o Kun Gun-hun, no sé cómo se llamaba el de ese entonces, Ok. y lo pusieron como un héroe, ¿no? Lo pusieron como un héroe, como que el que liberó la guerra, el que le ganó al enemigo, el héroe de guerra, el Mesías, el Dios que nos salvó. Por él estamos vivos, por él nos mataron. Y esa persona, ese señor, no recuerdo honestamente, porque todos los nombres son iguales, Kim Il-sung, Kim Jong-un y no sé cómo el otro. Ese señor tenía como que una ideología, no recuerdo el nombre muy bien, pero tiene un nombre de esa ideología, de que él como cabeza de gobierno pod- podía sustentar todos los ámbitos de su país, de que todo se desarrollaba en torno a él y a su sustento. ¿Me entiendes? Que no Claro. hacía falta inversión privada, que no hacía falta inversión extranjera, que no hacía falta ni importación ni exportación, sino que él podía dominar todo. Y es una cosa de lo que hace Chávez, ¿no? Que bueno, eh, expropia todos los poderes, el poder judicial, el poder electoral, el poder público, agarra todo, crea supermercados, crea cadenas de mercado, crea misiones de estudios, crea casas, crea planes de gobierno para alimentar al vago, al que no trabaja, al que no hace nada, al que no se suba al trabajo. Y eso es lo que, bueno, llevó a que Venezuela esté ahora. Y es también lo que se ve actualmente en Argentina. Como te digo, Argentina es otra cosa porque ya vienen como de un pensamiento desde hace mucho más tiempo. O sea, la historia política argentina creo que es mucho más compleja que la de Venezuela. La de Venezuela era golpe de Estado, tras golpe de Estado, tras golpe de Estado, tras golpe de Estado. Prácticamente en la historia contemporánea de Venezuela, desde 1940 para arriba, prácticamente todos los gobiernos salieron por golpe de Estado. Prácticamente todos. Ok. Aquí ya es como que otra manera, aquí sí hay por lo menos, creo que hay libertad electoral y que los votos de las personas cuentan, pero ya va un poco más con respecto a la ideología del habitante como tal. Estamos llegando ya a la última parte de la entrevista y quiero tocar
el tema sobre la economía. Vamos a hablar un poco sobre el fenómeno de los dólares aquí en el país. Eh, Antes se decía que vaya teniendo $100 de sueldo por allá por 2008, 2010, uno costeaba un buen mercado incluso le sobraba. Y eso ni siquiera en dólares, era en bolívares, con el sueldo mínimo y aún así las personas en este momento, oye, hace como que una añoranza a esos tiempos. Ahora, curiosamente, no solamente hay una inflación en el bolívar, sino también una inflación en dólares, que ya $100 aquí no alcanza. Es algo extraño, no alcanzan $100 e incluso 300, $400 y te quedas corto. ¿Por qué ocurre este fenómeno aun cuando se está en el camino o ya estamos en la dolarización del país, que era lo que más se quería y aún así sigue habiendo problemas económicos? Claro. Te explico, bueno, te comento varios puntos o varios panoramas. Primero, viveza criolla. Segundo, el venezolano no aprende. Tercero, una dolarización de facto, no una dolarización legal, sino una dolarización de facto permitida como secreto a voces por el gobierno. Sí, existe una inflación en Venezuela tanto del bolívar como del dólar. Te aumentan no sé, te podría decir, un kilo de queso cuesta $1.50, vas la semana que viene te cuesta $2, vas dentro de un mes te cuesta $2.50. ¿Pero por qué me lo estás aumentando Sí, el es dólar? Sí, se una supone. locura. Sí. Sí, la premisa de que te empezaras a manejar en dólares era que ibas a tener una moneda sustentable con la cual te ibas a guiar para establecer tus precios, para que no te fueras a devaluar en tu moneda local, que era el bolívar. Se supone que si yo vendía una lata de atún, si yo producía una lata de atún y el precio de coste, o sea, lo que me costó producir esa lata de atún era 0,78 centavos de dólar, se supone que yo le iba a vender en $1.20 para ganarle 40 centavos de dólar, ¿no? Ajá. Si esos, si esos 1.20 dólares a bolívares, en ese entonces, te digo, en los bolívares, eran poniendo un dólar a 4 bolívares. Como 20 eran 5 bolívares, ponte tú. 5 bolívares y Sí. medio. Porque Sí. si el bolívar va subiendo, la inflación sube, ¿verdad? Ponte que ya el dólar no me costaba 4 bolívares. El dólar me subió a 6 bolívares. ¿Por qué motivo? Entonces ya no me vendes el producto, la lata de atún, en base a 1.20 dólares, sino que me lo vendes en base a 1.8, a 1.6 dólares. O sea, aparte que me lo estás aumentando en bolívares, también me lo aumentas en dólares. ¿Por qué lo tienes que hacer? Si se supone que tú estás usando una moneda base para sustentar tu economía y no devaluarte con la moneda legal con la cual tú comercializas. Esa era la premisa de manejarse con respecto a dólares. En Venezuela no se fabrica dólar, no hay un banco nacional que imprima billetes dólares, o que imprime el dólar americano específicamente. No hay un banco al cual tú vayas a retirar a un cajero un billete de $100. ¿Por qué motivo tiene que existir una inflación también en dólares? Si no eres un país que produce esa moneda. Se supone que tú estás usando esa moneda Exacto. en base a sustentar tu economía en bolívares. ¿Por qué motivo? Un kilo de leche en Venezuela cuesta más caro que en Miami. Un kilo de leche en Caracas cuesta más caro que en Nueva York. Un kilo de arroz en Venezuela cuesta más caro que en Washington. Se ¿Por qué volvió es muy muy caro el caro? país. Ujú. ¿Por qué tiene que ser tan caro? Sí, se supone que la premisa de usar el dólar es que no se devalúe tu economía o tu producción, porque tienes que devaluar, hacer una devaluación del dólar. Como te digo, puede ser primero que influya una dolarización de facto y que en el país no se imprima el billete y que por esto, ¿verdad? El dinero en dólares se cotice más y por ende valga más. Puede suceder, Qué perdón. loco.
puede suceder, ¿no? Puede ser un fenómeno. Segundo fenómeno, la viveza criolla. El aprovecharnos, y te lo digo coloquialmente, jodernos entre nosotros mismos, ¿sí? Pisarnos uno con nosotros por el hecho de que yo soy el que tengo que salir adelante y no me importa pisar a un compatriota, a un amigo, a un hermano, a un primo, a una familia mía, por yo subir, ¿entiendes? Ese pensamiento Sí. de yoísmo y de que yo necesito subir, y ahí es donde viene la viveza criolla. ¿Y cuál fue el otro punto que te dije? Te di 3 puntos, no recuerdo bien: la viveza criolla, la dolarización de facto, y te di otro que no recuerdo. Yo tampoco recuerdo. Pero bueno, creo que pudiera ser por esos factores. Como te mencioné, hay tanta cantidad de dólares en Venezuela que no me explico de dónde sale. De tantas remesas que se envían para allá, no creo. O sea, hay tanto billete en efectivo en Venezuela, no sé cuánto se maneja, o sea, no sé en el ecosistema del país qué tanta es la cantidad de plata que se maneja dentro de ese ecosistema. Por ponerte un ejemplo, en Venezuela ahorita fácil pudieran haber 300 millones de dólares de manera informal que se comercializan diariamente. Ok. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, 300 millones de dólares que se manejan de manera global. Cuando tú pagas, cuando tú compras, cuando, ¿sabes? Ese círculo de la economía, que es lo que hace que la economía, que es lo que hace que el motor ande, ¿no? Ese círculo, esas etapas. Yo soy productor, yo produzco, yo vendo, yo se lo vendo a un distribuidor, el distribuidor se lo vende a un comerciante, el comerciante se lo vende a un consumidor, y el dinero retorna, ¿no? O sea, en Venezuela hay como unos 300 millones, calculo yo, o sea, X, un monto, una cifra X, 300 millones de dólares. ¿De dónde salieron esos 300 millones de dólares? Desde que el venezolano migró a otros países, hay tanto ingreso de dinero en el país de los inmigrantes. Apenas cuando somos unos cuantos millones de venezolanos, 4 millones, 5 millones de venezolanos que salieron del país. Hay una teoría, no sé si es cierto, hay una teoría conspirativa de que dice Lavado de dinero. Sí, exactamente, lavado de dinero. Venezuela, pienso y creo que esa teoría pudiera ser cierta, de que es una lavadora de dinero gigantesca, sí, gigantesca, en la cual supuestamente a muchos personajes de la política con rangos altos, con cuentas que sí en Estados Unidos, con cuentas por aquí, por allá, con cuentas en Europa, con cuentas con millones de dólares y vainas, perdón por la grosería, y todo esto se las bloquean, ¿no? Y no pueden usarla en ese país. Mira, tu dinero aquí no lo puedes usar. No me interesa si es tuyo, de dónde lo tienes, si es mal habido o no, pero no lo vas a usar aquí. Si tu dinero es mal habido, aquí, no, aquí en mi país tú no lo vas a usar. Te bloqueo tu cuenta que aquí no lo vas a usar. Lo puedes usar en tu país. Lo puedes usar en Venezuela. Este fenómeno de que no me explico de dónde en Venezuela empezaron a salir tiendas gigantescas que venden electrodomésticos carísimos de última tecnología. Sí, hubo una, creo que se hizo el año pasado, y después una en Valencia, creo que fue el año pasado, y después ya hay una en Maracaibo, ya hay una en Caracas, ya hay una en Maracaibo, una en Valencia. No recuerdo el nombre, no sé cómo es, pero para ponerte un ejemplo, y es un espacio gigantesco, un galpón gigantesco como el de Supermercados Plaza, que pasó a ser un bicentenario en Terrazas del Ávila, subiendo para Caracas. O sea, galpones gigantescos con, ¿sabes? No fue que fue un bodegoncito, ¿me entiendes? Una licorería pequeña. Que en Venezuela está el fenómeno bodegón. Se fue una inversión. El fenómeno, el fenómeno, exacto. El fenómeno bodegón es un poquito más, pienso yo, de enchufados, por ponerte un ejemplo, huevones, perdón por la grosería nuevamente, que mira, la poquita plática que yo estoy sacando aquí con el gobierno, yo la voy a invertir aquí en una licorería, en un bodegón. Me voy para Cúcuta un fin de semana, compro los productos y los vendo acá y los revendo más caro y aquí los vendo.
Ese Sí, fue eso el fue una comienzo del bodegón. temporada. Ujú. Ese fue el comienzo del bodegón. Traer productos afuera para venderlo acá. De hecho, también productos de Miami que lo traían en barcos para Caracas y pagaban su vacuna en el puerto de La Guaira y distribuían sus cositas en sus bodegones, ¿no? También ponte que personas pesadas del gobierno también empezaron a hacer esos pequeños bodegones. Pero háblame de esa empresa, por ponerte, no sé, como DACA, como EPA, empresas gigantescas y con sucursales enormes. Y me vas a decir que con una sucursal gigante que montaste, en un mes te va a dar para armar o para montar otra sucursal. O sea, porque las sucursales las montaron seguiditas, como que una un mes, la otra 2 meses, la otra 2 meses más, y así fueron haciéndolo. En 2 meses es mentira Sí. que va a generar tanta plata, porque no todas las personas tienen la capacidad para comprar un televisor 52 pulgadas, Full HD 4K 8K, que cuesta $3.500. No todas las personas tienen la capacidad de comprar un televisor de $3.500 para que tú generes la cantidad de plata suficiente para abrir otra sucursal. Lo lógico que el crecimiento sea proporcional a las ventas y a las compras que se hacen ahí. Y si abres una sucursal y otra. Pero que no aparezcan 5 en menos de 6 meses, pues. Es mentira, ¿me entiendes? Exactamente, es mentira. Eso es una lavadora gigante, gigantesca. Entonces en Venezuela se maneja tanto dinero en dólares por esto. Obviamente, hay sus personas, como te digo yo, Alejandra cobraba en Venezuela en dólares con una empresa española, con un outsourcing en Venezuela, una contratista en Venezuela que la contrataba a ella y le pagaba por PayPal. PayPal es una plataforma de moneda virtual. Tú la usas, yo la uso, la mayoría de los venezolanos la usamos para recibir ingresos, ¿no? Para pagarnos. Pero es dinero que viene allá afuera. Pero háblame del dinero que se maneja en efectivo en Venezuela. ¿De dónde los traen? De todas las personas que fueron a rapar Cupo Cadivi en el 2011, 2010, 2011, No, 2012, no. 2013, que fueron a raspar cupo para Curazao, que fueron a raspar cupo para Aruba, para Miami, y se trajeron los dólares para acá. Ese es el dinero que aún se maneja en Venezuela. Ni a bala. Mentira. ¿De dónde sale tanta cantidad de efectivo de dólares en Venezuela? Y billetes nuevos y recién impresos. Dime si no has visto un billete de $100 recién impreso que huele divino. Si has tenido la Sí, oportunidad de verlo. sí. Yo en Venezuela tuve Sí, una vez. oportunidad de Sí, ver una vez. billetes recién impresos. ¿De dónde salen? Del 2011 no puede Entonces, ser. bueno, de 2011 jamás. Entonces, bueno, es como que, y es lo que yo te digo, o sea, la virtud de Venezuela, sí, sí, a su gente, porque por más que sea, hay gente demasiado echadora para adelante, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, baja del cerro y a trabajar, se suda todo un día, llega en la noche, hace cena, cuida a los niños, le hace la tarea a los niños. Hay mucha gente luchadora en Venezuela, mucha gente que tiene ganas y que impulsa. No estoy diciendo de que todos los locales en Venezuela y todos los emprendimientos sean mal habidos. Sé que hay muchas personas que se esfuerzan y que se lo sudan y que lo hacen. Ese es un gran potencial del venezolano ahorita, que tiene las ganas de que el país salga y crezca y salga adelante. El turismo. Venezuela es espectacular, hermano. O sea, es un país demasiado espectacular. No me canso de decir que mi país es un país espectacular, demasiado bello. Para mí es el mejor país del mundo. Aparte de que es mío, no son hechos reales y tangibles, que somos demasiado ricos, tenemos mucho petróleo, reserva de gases naturales, reserva de cobre, níquel, oro, plata, carbón. Tenemos desierto, selva, nieve, volcán, como la canción. O sea, tenemos mucho. Playas Todo. hermosas y paradisíacas. Playas hermosas y paradisíacas. Y tenemos mucho potencial para aprovecharlo. Sí, tenemos muchas cosas por las cuales Sí, hacer. Pero una de las sí. cosas que mayor, sabe, que es como amor-odio. La población tiene las ganas de salir adelante, pero la misma población es la que se pisa y la que se jode una con otra. Entonces, hasta que no cambiemos esa manera y esa perspectiva de ver las cosas, y espero que esta cachetada que está recibiendo Venezuela en la actualidad funcione de escarmiento para aprender. A mí me funcionó, a muchos les funcionó. Espero que a todos les funcione y que el día de mañana cuando este gobierno salga del país,
tengamos la capacidad de recuperarnos rápido. Yo anhelo con ver a una Venezuela espectacular, con ver a una Cele Vinotinto que clasifica un mundial, con ver de que, mira, tal científico venezolano fue el que desarrolló la cura de cualquier cosa, de la uña encajada en el dedo gordo del pie. Ese venezolano fue el que descubrió la cura para eso. Tengo ganas de que Venezuela crezca, de que el nombre Venezuela sea un ejemplo, de que sea que retumbe Venezuela, de que Venezuela retumbe y que diga Venezuela es Venezuela, Venezuela es un país espectacular, hermosísimo, mujeres y personas bellas, hombres trabajadores echados para adelante, personas con una alta capacidad inteligente, intelectual, personas capaces, estudiadas, que salen adelante, que no le tienen miedo a nada. Eso es lo que yo quiero que se escuche de Venezuela, que lo que se diga afuera. De que lastimosamente, como todo, Me hay personas gustó. buenas, hay personas malas. Sí, pero es como todo, ¿no? Pero que nos reconozcan por lo bueno, que nos reconozcan por, por, por la capacidad que tenemos. Y quitar ese estigma, claro. Y esa Y quitar, capacidad se va a ir. quitar ese estigma de una. En Venezuela, hermano, tiene que haber, es como te digo, mucha base en la familia. O sea, hasta que no se cambie el pensamiento social y la educación social. No solamente la educación de primer grado, de preescolar hasta la universidad, no. La educación social, la educación de las casas, desde el cerro, ¿sabes? Desde arriba, desde el motor humano, que somos la mayoría de personas que nos criamos en un barrio, que nos criamos en un cerro y que sabemos qué es lo que echarle ganas a la vida día tras día. Hasta que no se cambie la mentalidad allí en el núcleo, en el magma, en el centro del venezolano, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Y como Me te gustó digo, bastante espero que esta sí. te digo, espero que esta cachetada que se le dio a Venezuela haya impactado en el núcleo, haya impactado en el centro, para que el centro, Sí, que es la gran mayoría, que es el motor de claro. todo, Ajá. sí, para que eso, que es el motor de todo, pueda darse cuenta de la capacidad que tiene su país, del potencial que tiene su país, de que tu voto como ciudadano y como venezolano cuenta, y de que tú tienes la capacidad de colocar y de quitar a alguien cuando tú quieras, porque tú eres venezolano, porque tú te lo mereces, porque tú naciste allí, porque tú creciste allí, porque es tu país, porque mereces una calidad de vida, mereces una buena educación, mereces una buena salud, mereces una buena seguridad, mereces sistemas que te ayuden a crecer, tanto personal, profesionalmente, espiritualmente, o sea, mereces como humano, porque tú no eres una hormiga más, o sea, tú no eres una basura más. Tu vida merece la pena, ¿me entiendes? O sea, que para que las Sí. personas puedan Sí. comprender eso, hace falta mucho trabajo de casa, mucho trabajo de hogar. Y es donde socialmente los países tercermundistas fallan. Pero bueno, creo que eso sería un tema más específico que pudiéramos hablar un poco más adelante. Como que de por Sí, qué más el adelante. tercer Sí, más mundo adelante Sí. o por qué sí, Latinoamérica existe tanta esa mentalidad. O sea, por qué Latinoamérica le llaman el tercer mundo. Es un tema Claro. muy interesante. claro. Es un tema muy interesante de que podríamos hablar de eso, pero un tema mucho más extenso, ¿no? Y el tercer mundo porque los problemas vienen del núcleo, que es lo que te digo, de las personas de clase baja, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué somos tercermundistas por eso? Claro, eso se puede hablar para una segunda entrevista, claro que sí. Y me llama la atención ya para hacer una reflexión final. Me gustó bastante lo que acabas de decir. Y el hecho que ningún país potencia se desarrolla sin antes, digamos, pasar por una crisis. Una guerra mundial para países del siglo pasado como Japón o Estados Unidos, que pasaron por una crisis bastante fuerte y como tú estás diciendo, fueron como que sus cachetadas contemporáneas para que 50 años después, 30 años después, fueran los países que hoy por hoy están
están liderizando lo que sería la economía y todo ese tipo de cuestión. Mira, me gustó bastante esta entrevista y estas reflexiones finales que acabas de realizar. Hay muchos temas que quedaron por fuera, pero bueno, esta no será la última entrevista. Vamos a traerte nuevamente para seguir conversando, más que una entrevista, es un conversatorio. Gracias por aceptar esta invitación. Palabras finales. Simón, eres mi hermano y cada vez que quieras hablar de algo, que tengas un tema, que lo quieras conversar con una persona desde un punto de vista externo, por así decirlo, porque mira, te digo, o sea, yo soy bachiller, yo me quedé en la universidad hasta el cuarto semestre. Yo no estudié política, yo no estudié economía, yo no estudié filosofía, yo no estudié literatura, yo no estudié historia, pero lo que he aprendido, lo que he leído de manera autodidacta o lo que he investigado de manera autodidacta y lo que he vivido yo en base a mi experiencia, es lo que ha creado mi manera de pensar o mi perspectiva de ver las cosas, ¿no? Todo lo que hablamos acá es un punto de vista completamente bilateral, o sea, un punto de vista externo. Una persona que está dando su punto de vista como ciudadano, ojo, no soy ningún especialista, si me equivoqué, si encuentro números, cifras, historias, algo por el estilo, perdónenme, es lo que tengo en mi noción de lo que leí en algún momento y lo pueden comprender y que hoy me acordé. Pero bueno, nada, cuando tú quieras hablar conmigo de cualquier otro tipo de cosas, Claro que podemos sí. hacerlo sin ningún inconveniente. Hay muchos Sí, temas que hay que tocar, que hay que hablar y que de alguna manera u otra lleguen al venezolano, lleguen a las personas que se interesen y que quieran tal vez ver un punto de vista de un amigo, ¿no? De un conocido con el cual te paraste una tardecita, te lanzaste unas birras y hablaste con ese amigo bastante rato sobre cualquier tipo de cosa. Sí, el compartir la información y más que todo la experiencia y los puntos de vista que cada invitado llega aquí y dar su punto de vista, buena redundancia, exactamente. Muchas gracias por la invitación, Jason, y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad aquí en Ah, que sí, hermano, virtual, cuídate, canal Proyecto. bendiciones, bendiciones, Simón. Vale, cuídate, amigo, cuídate. Igualmente. Hasta pronto.